Buenas tardes, mi querido alumno. Continuando con las clases de historia, en esta sesión vamos a hablar sobre el tema del movimiento obrero, ¿no? ¿Qué entendemos por movimiento obrero? Es un movimiento social que busca un mayor bienestar para los trabajadores. Está muy relacionado con el movimiento sindical. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestionar la parte sociopolítica, que tienen como finalidad un cambio social. Como bien sabemos que la economía del siglo XIX estaba reinado por el capitalismo, ya que las personas que tenían cierto poder económico eran las que manejaban las fábricas, y esto provocó dos clases sociales bien marcadas, una que era la clase trabajadora y la otra la burguesía. ¿Quiénes conformaban las clases sociales? Los trabajadores y la burguesía. ¿Quiénes eran los trabajadores? Los trabajadores eran los que estaban desprovistos de los medios de producción y forzados a vender su fuerza de trabajo. La burguesía eran dueños de esos medios e inclinaba a incrementar sus beneficios a costa de las condiciones salariales y laborales de la primera clase trabajadora. ¿Qué características va a presentar este movimiento? 1. Dos luchas. A. Mejores condiciones laborales, y B. Derechos políticos. ¿Qué es lo que buscaba en las mejores condiciones laborales? ¿No? Lo que buscaba era reducir sus jornadas laborales, sus mejores salariales y tener un seguro. Y dentro de los derechos políticos ellos buscaban libertad de expresión, el voto y la asociación. 2. Un diálogo constante. Este movimiento obrero se caracteriza porque lo que busca es debatir, lo que busca es que se abran las puertas del Parlamento para que puedan ser escuchados la clase trabajadora. 3. Negociación, ¿no? La negociación fue utilizada como un medio para conseguir sus objetivos, que en muchos casos se logró ciertos beneficios. 4. Sindicatos. Los trabajadores se agrupaban en sindicatos, por ejemplo, según la rama o la empresa al cual pertenecían. ¿Qué les ofrecía estos sindicatos? ¿No? Les ofrecía la posibilidad que de ellos puedan ejercer sus derechos, que ellos puedan reclamar sus condiciones de trabajo. 5. Manifestaciones y huelgas. A la hora de reclamar, la rebeldía de los trabajadores se hacía en masa, iban a las plazas y muchas veces estas manifestaciones eran muy violentas. 6. Trabajo en equipo. Una de las cualidades que más caracterizó el movimiento social obrero fue que ellos, al trabajar en equipo, lo hacían de una manera organizada, y esto les permitía plantear sus objetivos para reclamar y conseguir mejoras, tanto como colectivamente como individual. ¿Qué consecuencias va a presentar este movimiento obrero? 1. La eliminación del feudalismo en Europa, excepto en Rusia. Como bien sabemos, el feudalismo se va a basar en el trabajo de la tierra, donde el señor feudal va a ser quien va a administrar los feudos, a cambio de la mano de obra del trabajador. Desaparición del sistema internacional de 1815. La burguesía se hace conservadora, adopta constituciones moderadas, donde se consigue el sufragio censitario, régimen de libertades conservadoras. Prefiere perpetuar los logros de 1789, haciendo concesiones a los obreros, pero sin su participación. Los obreros toman conciencia de clase, nacimiento del movimiento obrero sindical y aparición de los primeros partidos políticos socialistas. Enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Como consecuencia, la lucha de clases. La consecuencia más radical de esto va a ser que los trabajadores van a conseguir ser escuchados, van a conseguir ser parte de sindicatos,
que les va a permitir asegurar su trabajo y mejores condiciones. ¿Qué es lo que se consiguió con este movimiento? ¿Qué es lo que se consiguió? Se va a conseguir grandes cosas. La primera va a ser en Francia en 1848, la reducción de trabajo de 16 horas a 12 horas. Se consiguió también que los sindicatos busquen su presencia y que a la vez ellos impongan una legislación laboral. En 1886, el movimiento obrero estadounidense logró que la jornada de trabajo se reduciera de 12 a 8 horas. Esto se dio el 1 de mayo. Por eso que todos los 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Se lograron formar organizaciones y partidos obreros. Este movimiento sindicalista, o también llamado movimiento obrero, va a tener dos grandes presencias políticas. Hablamos del ludismo y el cartismo y el sindicato. ¿Qué era el ludismo, no? El ludismo fue un movimiento social que se caracterizó por la oposición a la introducción de máquinas modernas en el proceso productivo. O sea, quiere decir que los trabajadores no querían que las fábricas pues se modernicen. Ellos querían seguir trabajando manualmente. Y esto provocó protestas. Y su principal líder de este movimiento va a ser Neruda, quien va a ser un tejedor en el año de 1779, va a plantear ciertos planes para acabar con este implante de las máquinas. Y esto se va a dar en Inglaterra, ¿no? ¿Qué otros países también van a optar por el ludismo? Van a Francia entre 1817 y 1823. Bélgica, Alemania y Barcelona en 1835. El otro movimiento es el cartismo. Al igual que el ludismo, el cartismo también va a ser un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero, pero a diferencia del ludismo, ellos sí van a permitir cambios dentro del proceso de producción. Ellos sí van a introducir ciertos cambios en cuanto a la reducción de jornada de trabajo, en cuanto a la participación de la mujer en las elecciones. Ellos también van a ayudar a que el trabajador tenga su legislación laboral y sean respetados sus derechos. Y el último, el sindicato, ¿no? Como ya hemos dicho, que los obreros, para reclamar, para conseguir sus mejoras, tuvieron que asociarse, y para eso aparecieron los sindicatos. Bueno, mi querido alumno, espero que este tema te sirva para poder desarrollar las actividades programadas y nos estaremos viendo en la próxima clase.